Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Jorge y Jamie, una aventura que queremos compartir con ustedes en un lugar hermoso. Estamos en Paraíso de Cartago, en el Valle de Orosi. Y nos vinimos acá a una parte muy especial donde podemos ver allá de fondo la iglesia colonial de Orosi. Y les vamos a contar un poquito de la historia y les vamos a mostrar esta joya de Costa Rica. Acompáñenos. Acá está el hermoso templo de Orosi, que está decorado por estas montañas tan hermosas que podemos ver ahí. Qué linda Costa Rica. Perdón, Sí. pero es que la amamos tanto. Definitivamente único, al igual que en muchos pueblos, eso sí, o muchos países de Centroamérica que tuvimos, bueno, y México también, Sí. que tuvimos influencia española. Exacto. Hay muchos lugares como este, hermosos, pero este es único, ya y tiene su encanto único. De hecho, remonta a la época colonial, como dice Jorge, y los hermanos franciscanos en 1743 arrancaron la construcción de este templo tan hermoso. Dicen que es de adobe y caña brava. Terminaron por ahí de 1766, 1767. Es algo espectacular, es hermosa. Vean qué lindo, o sea, en serio, yo aprecio siempre muchísimo la parte de la flora, la fauna, y, o sea, tienen la delicadeza en la parroquia, trabajan mucho para que se conserve así de lindo, que la entrada sea tan preciosa, que uno ya se sienta como en paz. Aparte que todo aquí alrededor es así, está hermoso, hermoso. Bueno, Vamos para que vean. Vamos a hacer algo espectacular. para todo el mundo. ¿Cómo se llama usted, primero que nada? Orlando, mi amor. Don Orlando, Sí. mucho gusto, don Orlando. Yo, mi amor, Él vive por allá. Enséñeme qué hay por aquí, a ver. Que se viene en carro todos los días. Vean el carro. esta Grabación. A ver. Sí. Yo se lo voy a llevar ahí. Ajá. Y ahí se lo va a traer usted. y Jesús. él la va a grabar. Voy para allá. Sí. ¡Ay, vea qué chiva! Vean ustedes al lorito. ¡Qué bonito! A ver, sí, ¿cómo es? Ya le iba a preguntar. ¡Wow! Aquí dobla. Y no, y la reversa y todo. No, venga, vea, Jorge. ¡Ay, Es que vea usted, qué lindo! Lorito. ¿por qué se llama lorito? La teja del periódico, le puso Lorito. Ah, La teja, boca. Muy bien. Con choque ahí. preparada, Jay. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo es manejar el carro, carro de Lorito. Ahora, verá. Y ajá. Aquí, ¿qué hago? Ahí normal. Con seguridad. Aquí tiene Oh, oh. dobla. ¡Ay, guau! Me Ahí se encanta. va hasta el frente de la iglesia. Voy para allá. Vámonos con Lorito. Ven ustedes, esto es lo hermoso que es Costa Rica. Lo digo por el Señor. Qué bonito. Vean las experiencias que se ven aquí, únicas. Voy para allá. Ok, la señal. Hágale, Jay. No se va. Vea usted cómo va ese lorito. Aquí hace unos músculos, chiquillos. Voy llegando, voy llegando. Llego. Eso, somos ticos. ¿Verdad? Ay, en contravía y todo. Ok. Llama a la grúa. ¡Qué nivel! Oiga, Oiga, ya saqué ¿Qué? ¿Cómo brazo. estuvo? ¿Cómo estuvo esa manejada? como si lo hubiera manejado, ¿sabes desde cuánto tiempo? Toda la vida, me extraña. Ya él grabó a usted. ahora Y yo usted lo va a grabo. grabar a él. Claro. Gracias, papillo. Es suyo. Ah, bueno, yo quería preguntarle, ¿ese carro lo hizo usted? La carrocería, él está hecho de galones plásticos. Ah, Wow. Lo mecánico, pero lo trajo una empresa de la abuela. qué bueno. Sí. Él está, bueno. Es que yo hago ahí, en mi casa soy muy travieso. Hago muchas cositas. Es un inventor. Vaya para la esquina abajo. Solo que no hay freno, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, si deja hablar, sale freno. Ahí va Jorge, vea Jorge. Vamos, Jorge.
Saca brazo aquí uno. ¿Verdad? Yo le dije. Claro. Yo. Claro que saca brazo. Jay, no la veo, no la veo. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien. Uy, uy. ¡Opa, opa! Va a ver rápido esto. De la vuelta. Viene competencia, viene competencia. Ah, no, esos me ganan. Vaya, vaya. ¿Qué va? Vea, vea, ahí con... Eso. Ahí lo parqué ya. Parqueíto. Uf, ¿Qué experiencia? ¿Cómo estuvo? eso estuvo bueno. Cansado. Oiga, yo no me quiero imaginar lo que es darle la vuelta al pueblo entera. Claro. Yo voy hasta el puente naval, no estaba observando. Uf, tremenda sudada. Culpa de él. Don Orlando, muchas gracias. Muchas gracias, don Oiga, qué Orlando. experiencia más linda. Sí. O sea, ya saben, si vienen aquí a Orosis, buscan a Orlando, Lorito. Él les da un tourcito con Lorito, que es, bueno, una experiencia lindísima. Y bajan unos cuantos calorías. Sí. Y sacan brazo. Bueno, vamos a entrar a la iglesia de Orosi, este templo tan bonito que está abierto. Aquí vemos lo increíble de este lugar, que es como transportarse en el tiempo, sin duda alguna. Y aquí podemos ver que, a diferencia de muchos, es todo de madera por dentro prácticamente. De hecho, la construcción pues está dedicada y siempre es para honor a San José. Y podemos ver algunas imágenes de San José. Es hermoso, Jay. Hermosísimo. Aquí vamos a escuchar estos cantos que ponen para que la gente cuando ingresa pueda tener una experiencia más íntima. Correcto. Más linda. Respetamos las diferentes creencias, pero por nuestra parte vamos a decirlo, somos católicos y nos encanta. Amamos conocer estos templos. Podemos ver el altar que sin duda alguna tiene siglos de estar acá y tiene unas decoraciones increíblemente lindas. Este es como un salón que tiene en uno de sus costados. Y sí, es una de las partes aledañas al templo. Es como una capillita, por así decirlo, es muy pequeñito. Y de verdad que se respira mucha paz. Se respira muchísima paz en este lugar. Ojalá se puedan dar la vueltita. Es como trasladarse del tiempo, como les decía. Es una experiencia hermosa que, como estábamos hablando hace un rato, independientemente de la creencia que tengan ustedes, vale completamente la pena venir acá para vivir la experiencia. Y bueno, saliendo del templo principal, están estos jardines hermosos, Qué lindo. que es parte del mismo edificio. Y acá podemos ver en este otro sector donde hay un museo, Sí, así es. el cual vamos a ver si podemos visitar. Claro. Bueno, ya compramos las entradas, tienen un costo de 500 colones, que es más o menos $1. Claro. Es para contribuir también a que se conserve como está de hermosa este templo y este convento y este museo. Sí, ya vamos a conocer un poquito la historia de este lugar. No les vamos a mostrar todo, claramente. No, Una parte, que nada vengan. más para que ustedes vengan y puedan disfrutar de esta atracción tan bonita que, como dice Jay, es para contribuir también con la parroquia. Guau. Bueno, Jay, y si decíamos que entrar al templo era volverse en el tiempo, Aquí este el museo es... increíble. Era el convento de los hermanos franciscanos, entonces podemos ver algunas camas, donde comían, algunos retratos. Es muy bonito. La primera sala es como un área de muebles antiguos. Podemos ver una pintura muy hermosa. Y acá en la otra sala es una sala de imágenes históricas. Como por ejemplo esta imagen de un Cristo crucificado que viene de Guatemala, del siglo XVIII. Jay, ¿sí o no? Que es como volverse en el tiempo. Demasiado, en serio, qué pueblo más lindo, o sea, me enamoré. Y es increíble, si se preguntaban que si Costa Rica es caro y demás, o sea, no es posible, son solo 500 colones para entrar acá, ayudar a la parroquia y de paso al pueblo. Así que buenísimo si se dan la vuelta en serio. Jay, Ajá, así tenía que hacer, andar por unos pasillos. claro. Porque aquí es de volverse en el tiempo. Vean es que vean qué lindo, además el día maravilloso que nos hizo hoy, vean la entrada. Exacto, es como una paz que se respira, un momento para meditar. Qué paz se respira acá, definitivamente el Valle de Orosi vale la pena conocerlo. Si les gusta el video,
Recuerden suscribirse, con eso nos ayudan muchísimo para poder seguir generando contenido como este. Jay, tenemos compañía. Enamorada yo. ¿Tenemos compañía? Esos son los loritos. No es el lorito que vimos ahora. Este sí es de verdad. Esos son los loritos de acá. Y bueno, a un costado del templo, vamos a entrar por este lado, tenemos el cementerio. Como les comentábamos, es un cementerio que tiene muchísimos años de estar acá y tiene tumbas bastante antiguas. Yo en los cementerios siempre he tenido curiosidad. Ajá. Busquemos la tumba más antigua. Ok. O sea, la persona que esté acá ¿Y si no se todavía. ve? Vamos a ver qué encontramos. Ok. La que se vea que tenga el año más antiguo. Bueno, después de cansarnos de buscar, Y está pesadito el sol, bien rico. nos vinimos a una sombra. No sabemos cuál es porque hay bastantes, pero yo concluyo, que esta o aquí, una de estas es la más antigua, porque de viaje se nota. Sí, esta área es súper antigua en el cementerio y pues lo que sí puedo decir acá es que es un lugar de paz, porque es un silencio tan hermoso con esas montañas alrededor que sin duda alguna dan ganas de contemplar este paisaje todo el día. Estamos relativamente cerca de San José. La ciudad de Cartago está como a unos 35, 40 minutos de San José, más o menos. Y esta ciudad de Orosi está a 25 minutos de Cartago. Súper Entonces es un viaje de 1 hora, más o menos, desde el centro de San José para venir acá, que vale la pena completamente. Mucha paz. Se disfruta de lo que es un pueblo tradicional de Costa Rica. Se encuentra gente súper amable y además se pasa bonito. En una mañana se puede conocer perfectamente el pueblo y en la tarde se puede viajar hacia otro sector por acá cerca, que también se pueden encontrar destinos bastante lindos. Rodeado de cafetales, nubes y un cielo maravilloso, como lo pueden encontrar en toda Costa Rica, el Valle de Orosi. Pero ocupamos un copito. Ahora sí ocupamos un copito. Ahora sí, don David. Don David para servir. Don David, ¿qué tiene? Cuéntenos, ¿de cuáles tiene? Hay de chicle, salsa, fresa, uva, limón, crema y el tradicional. Y no hay mixto. También, como el tortilla. Los chiquillos les gusta mucho azul y rojo, a chicle y va. Eso le iba a decir, yo ese quiero. Ese. Sí, Ok, por favor. Yo quiero de uva, porfa. ¿Usted quiere uva? Ok. Necesitamos de uva. Bueno, Morado. Esta es la solución al calor. así. Mire, 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 mire. Belleza. Se siente algo diferente ahí, hay algo ¿Ves? muy lindo ahí. ¿Verdad que mucha paz? Mucha paz. Realmente. Y ahí está el Todopoderoso. Claro. Ahí está el Todopoderoso. Vamos a poner, sí, marmelitos. Vea qué rico. Eso hasta ahora lo veo muy bien, don David. Qué buen toque. ¿Qué toquesazo? Claro. Estos son los copos estilo Orosi. Estilo Rossi. Claro. Aquí tiene buen provecho. Ya le voy a entrar, chiquillos, vean. Bueno, y Después luego de un rico copo. ya nos comimos el copo de don David, riquísimo por cierto, y muy cómodo, o sea, se puede disfrutar el puro frente a la iglesia. También vamos a pasar al templo que está contiguo a esta iglesia tan hermosa colonial que ya vimos. Sí, está la iglesia colonial, donde según nos indica don David, que él es de acá del pueblo, se celebra misa entre semana y los fines de semana se celebra misa en el templo nuevo con la intención de preservar la iglesia colonial, dado que obviamente entre más personas lleguen a la misa y demás, se puede ir deteriorando más rápido. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora el video? Venir hasta acá es viajar en el tiempo, ver una iglesia colonial, poder disfrutar del paisaje, conocer personas tan lindas como las que viven acá en Costa Rica, interactuar y además en un ratito se vive bastante bien. Déjennos sus comentarios si son de la zona, si ya conocen o no, pero sobre todo, suscríbanse. Sí, los invitamos a conocer Costa Rica.
Bueno, y este lugar tan hermoso donde está esta iglesia, pues muy colonial, no solo tiene eso, claramente hay para comer, pueden disfrutar muchísimo, en serio, de hasta actividades que de repente hagan y tengan suerte de toparse. Aquí los niños, los más jóvenes, pues juegan en esta plaza. Es un lugar muy bonito, vale la pena. De camino se disfruta mucho la zona verde. Ojalá puedan venir, los invitamos a conocer Costa Rica. Y desde este hermoso mirador del Valle de Orosi llegamos al final de este hermosísimo video. Y recuerden, porfa, si les gustó este video, suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo para seguir generando contenido como este. Hasta el próximo video y pura vida.